Muy buenas tardes, soy Koldo Salazar. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que ha ocurrido en la comunidad internacional de oposición hacia la masacre que había cometido Israel en la Franja de Gaza el pasado lunes, una matanza que ha provocado la muerte de más de 50 personas, 2.000 heridos y que colapsó el hospital de Al-Shifa en la Franja de Gaza. Estas protestas, como ya expliqué en el vídeo anterior, se debían a una conjunción de situaciones: la cercanía de la Nakba, la apertura de la Embajada de los Estados Unidos en Jerusalén y también, por último, los 13 años de asedio que han vivido los gazatíes. Pero esta masacre, a pesar de que ha sido avalada por los Estados Unidos, Nikki Haley, la representante de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, se niega a que se pueda investigar estas matanzas. Al mismo tiempo, también otros países como Guatemala y Paraguay han trasladado su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Pero la comunidad internacional no solamente respalda a Israel, sino que también hay ciertos países que abiertamente han desafiado al Estado sionista y se han opuesto a la masacre de palestinos en la Franja de Gaza. Concretamente han sido 3 países los más beligerantes. En primer lugar ha sido Turquía. Recep Tayyip Erdogan llamó a consultas al embajador de Israel y al embajador de Estados Unidos y les pidió explicaciones sobre lo que había ocurrido en la Franja de Gaza. También Irlanda había llamado al embajador de Israel en Irlanda a consultas para que le explicara qué es lo que había ocurrido en la Franja de Gaza, una reunión que apenas duró media hora, pero que se saldó con una queja por parte de la República de Irlanda hacia el Estado de Israel por la masacre que habían cometido en la Franja de Gaza y por esa violación de derechos humanos. Pero el país más beligerante ha sido, curiosamente, la República de Sudáfrica. Sudáfrica es un estado que ha pasado por un largo proceso de apartheid y segregación racial, por una revolución pacífica, y aunque ahora existan graves problemas intercomunitarios, porque ahora mismo los africanos están atacando en gran medida y cada vez más a los boers y a los descendientes de los ingleses, escoceses e irlandeses en la República de Sudáfrica, sí es cierto que es un país que se suele implicar demasiado y suele ser bastante beligerante a nivel diplomático dentro de conflictos raciales de diferente término, y en este caso se han posicionado a favor de Palestina y han retirado directamente a su embajador de Israel y se han roto relaciones diplomáticas que no se saben cuándo se podrán de nuevo volver a reactivar, lo cual es muy interesante. Tenemos ahora mismo un país de Asia, que es Turquía, un país de Europa, que es Irlanda, y un país africano, que es Sudáfrica, que han plantado cara a los sionistas israelíes y al menos les han solicitado explicaciones sobre lo ocurrido. Ciertamente, como comentaba, Sudáfrica ha sido el país más beligerante y seguramente se unan otro más. Bien, en todo caso es una buena noticia. Países de la comunidad internacional, si bien no son las grandes superpotencias ni los países más poderosos de la comunidad internacional, sí son países relativamente importantes en su zona de influencia. En la zona del Oriente Turquía es una gran potencia regional. Sudáfrica, dentro de lo que es la zona del sur de África, de todo el cuerno de países como Burundi, Mozambique, Angola y demás, bueno, pues también es una gran potencia militar y económica. De hecho, forma parte de los BRICS. Y Irlanda es un país importante, relativamente importante dentro de la Comunidad Europea. Por lo tanto, es posible que conforme vaya pasando el tiempo, más países se vayan uniendo a este conglomerado de estados que se están enfrentando y que le han pedido a Israel explicaciones de lo que ha ocurrido. Muchas gracias.